muchas gracias a todos por venir. Creo que Evita no necesita demasiada presentación. Agradezco a la gente del Cine El Cairo por la invitación a entrevistarla y bueno, también ustedes van a poder hacer algunas preguntas. Yo quería empezar con este cortometraje, como para preguntarte, o sea, la vez que lo vi pensaba cómo encasillarlo o a uno le surge la necesidad de ponerle alguna etiqueta y pensaba en lo experimental, en el cinearte, en el videoarte y quería preguntarte cómo surge la idea de este cortometraje. Bueno, mira, no sé si se escucha, ¿no? Sí. Este corto es del año 65, de 1965. Yo en ese momento estaba trabajando en medios como ayudante de Bullaude, en medios audiovisuales, en una escuela que tenía un lugar donde había una profesora que se llamaba Susana Gañarás, que tenía un grupo de chicos que hacían libre expresión. Y en el cuarto donde trabajaba había un cuadro que habían... un cuadro que era un dibujo de un chico que se llamaba, que es el que aparece acá, El bombero está triste y llora. Y en ese momento yo estaba con un grupo que hacíamos cortometrajes, entre los que estaba Pablo Cid, que era mi compañero, y resolvimos hacer un corto sobre libre expresión infantil. Te voy a decir que era un momento que se hacían muchos cortos que tenían que ver con artes, porque había créditos del Fondo de las Artes para este tipo de cortos. Entonces también nos llevó a hacer este corto la posibilidad de conseguir un crédito para hacerlo. Y tuvimos la posibilidad de trabajar con un director de fotografía excelente, Ricardo Aronovich, que después filmó algunas películas en la década del 60 y después se fue a Francia y filmó con Ettore Scola, con directores muy importantes en Francia. Y el montaje lo hicimos con Ripoll, que en ese momento un montajista también de esa época muy famoso, que compaginó todas las películas de Leonardo Fabio, desde la primera, digamos, no la última, pero sobre todo, bueno, empezó Crónica de un niño solo, las tres primeras películas de Fabio, que para mí son las más importantes, tuvo a Ripoll de compaginador. Tiene muchos años, hace muy poco que se pasó Fernando Peña, rescatamos el negativo y Fernando Peña hizo el transfer a digital con bastantes imperfecciones, porque estaba en el negativo con tantos años, ya estaba con bastantes problemas, pero bueno, es un pecado de juventud, de juventud muy primera, no voy a decir la edad que tenía, pero bastante joven. Pero para no arrepentirse, un pecado para seguir exhibiendo. Y pensando en el cortometraje, la tradición del cortometraje, vos te definís, o por lo menos en tu currículum aparece, aparte de cineclubista, también cortometrajista. ¿Qué opinás acerca de la tradición del cortometraje que por momentos parece un poco perdida? Porque a veces los directores llegan con su ópera prima, pero sin haber pasado por el cortometraje. ¿Cómo ves eso? Y si crees necesario iniciarse con un cortometraje. Bueno, para mí es fundamental que antes de hacer un largo, el director demuestre en un corto que puede filmar, no sé, ¿no? En general no he trabajado con directores de los, digamos, cuando he hecho óperas primas, que he hecho unas cuantas, entre ellas, bueno, La Ciénaga o bueno, Tan de repente es una película
digamos, no estuve en la filmación, digamos, me integré en la película cuando ya la película estaba filmada y podía ver el material. Para mí es fundamental comenzar demostrando que uno puede filmar con un corto. Y en esa época, en los 60, era muy fuerte la tradición del cortometraje. Había una asociación de cortometrajistas y toda la generación, aún la generación del 60, la que empezó en el 60, empezaron haciendo cortometrajes, digamos. El mismo Torre Nilsson hizo un cortometraje que empiezan antes, un poco después entre el 55 y el 60, pero era normal empezar con un cortometraje. Creo que ahora, como es mucho más fácil filmar, en el sentido de que, bueno, es más fácil, el digital tiene un acceso más fácil, entonces hay gente que se larga sin hacer antes una experiencia de cortometraje. Antes, cuando se filmaba en negativo, la aventura del cine era bastante más dificultosa y había que demostrar que uno podía filmar haciendo un cortometraje. Yo creo que no recuerdo, digamos, cuando hay si vamos más atrás, hubo una época de estudios en que la gente, digamos, empezaba siendo asistente de dirección y después pasaba a dirigir. Pero cuando la época de los estudios termina, a mediados de los 50, y empieza la producción, digamos, independiente, el cine de autor, empieza con el cortometraje. Era como imposible que un director consiguiera el dinero para hacer una película sin demostrar antes que podía ser un corto.